Carlos, muchas gracias por aceptar esta conversación. No solamente te tengo un gran cariño, un enorme respeto y admiración, sino una profunda confianza en que los derechos de los animales van a encontrar en tu eventual gobierno un lugar importante. Quienes llevamos años luchando por los derechos de los animales hemos bregado por darle a esta reivindicación un lugar relevante en la agenda política nacional. Son múltiples los escenarios de violencia donde los animales son maltratados, abusados, violentados de mil maneras, pero en esta conversación quiero concentrarme contigo en 5 frentes. Así que gracias, Carlos, por estar estos minutos con nosotros. Bueno, Andra, a ti muchas gracias por la invitación. Realmente me siento muy contento, muy afortunado de conocerte personalmente. Por supuesto, te sigo hace rato. Y ha hecho parte de mi vida también la lucha política desde las causas políticas y no desde las casas políticas, ¿cierto? En Boyacá o en el país hay muchas casas políticas que son apellidos, que tienen grandes estructuras y mucho dinero para lograr llegar. Y un poco yo emergí representando una causa, la causa que yo representé y que he representado siempre es la causa estudiantil y de defensa del campo. Y pues encontrarme personas como tú en el camino que representan esta causa que yo también respeto y comparto profundamente, pues es una gran alegría, y estar acá en este espacio pues de verdad que me llena de alegría, y que podamos ser copartidarios, caminar juntos y de verdad eres inspiración para mí y para muchos. Tan lindo, Carlos, muchas gracias. Y por cierto, estamos en el Orfagato, que es un hogar de paso de gatitos rescatados en Bogotá. Carlos, hablemos de 5 temas que son, digamos, de los más neurálgicos, de los más, digamos, de los escenarios de conflicto y violencia contra los animales más duros en Colombia. El primero de ellos es sin duda la ganadería. La ganadería no solamente es deforestación. Hoy hablamos que en el país hay más de 172.000 hectáreas de bosque arrasadas que fueron, digamos, esto ocurrió en el 2020. No solo hablamos de endurecimiento de suelos, de contaminación de fuentes hídricas, de despojo de tierras, de acaparamiento de tierras, de invasión de parques nacionales naturales, que es una gran tragedia ambiental en este país, y ya sabemos que la ganadería es la causa principal de cambio climático en el planeta. También estamos hablando de miles de millones de animales que son criados en condiciones de una crueldad extrema. Entre el 76 y el 95% de las aves y de los cerdos son criadas en jaulas sin la posibilidad de moverse, de darse la vuelta, de estar en contacto con sus crías, con sus lechones, de abrir las alas en el caso de las aves, de hurgar, de anidar en el caso de los cerdos, en fin, terneros separados de sus madres. Una tragedia que se ve incrementada por esos trayectos, ¿no? Casi 80.000 animales viajan en condiciones de extrema crueldad por las carreteras de Colombia rumbo a los mataderos, y luego pues ni qué decir de la matanza que se parapeta bajo ese eufemismo de las plantas de beneficio. Entonces es un gran fenómeno complejo, digamos, de empobrecimiento del campesinado, una de tus luchas, de, digamos, detrimento o deterioro ambiental y de crueldad con los animales. ¿Qué hacer, Carlos? ¿O cuál es tu posición, digamos, en general, frente al tema de la ganadería? Bueno, lo primero que yo diría, y es medular en lo que hemos representado y en lo que he hecho en mi vida pública y política, en el gobierno, en el Congreso, es que la lucha por el cambio climático no es un cuento, realmente debe ser la lucha de la humanidad. Y para nosotros hace parte de nuestro ADN. No estamos en el verde porque nos gustó el color, sino porque creemos que debe haber allí una lucha y una agenda política, y eso pasa por todo lo que tú acabas de decir. Te doy cifras, yo soy ingeniero y pues los números me trasnochan. En Colombia hay 34 millones de hectáreas de ganadería, y ahí se disfraza un montón de cosas: despojo, acumulación de tierra, especulaciones también. Hay muchos que dicen tener ganadería, pero pues para engordar el terreno, ¿cierto? Tierras improductivas que dicen ser ganaderos, pero realmente lo que hacen es van y botan los animales allá, y lo que están haciendo es tratando de mantener una tierra ahí para seguir acumulando. Eso no genera riqueza, sino le genera utilidades a alguien, y yo creo que en Colombia hay que generar riqueza. Ahí hay una discusión económica, y perdón que me meta con eso. Y solo 8 millones de hectáreas de agricultura.
Pero si uno revisa dentro del Producto Interno Bruto de la Nación, el 6% que aporta la ganadería y la agricultura, el sector agro y el sector pecuario, el 4% el sector agrícola y el 2% el sector pecuario. En el sector agrícola es donde se genera la gran cantidad de empleos que se requiere. Hoy en Colombia, ¿cuál es el problema? Generar empleo. Entonces, aquí hay una discusión económica. Yo soy ingeniero electrónico, especialista en economía, magíster en gobierno y políticas públicas y máster en historia económica. Y un poco me desvié todo eso porque algún día entendí que este era un asunto de economía también. Entonces mira, y esto es muy importante que lo conozcan todos, esto es un asunto también de crecimiento. Si el sector rentístico, ¿cierto? Y el sector minero energético producen el 13% del PIB o aportan el 13% del PIB, y eso apenas me genera 500.000 empleos. Y el sector ganadero y agropecuario producen 3 millones de empleos, pero el sector agropecuario produce gran parte del empleo. Lo que quiere decir es que estamos siendo tremendamente ineficientes desde el punto de vista económico con tener tanta ganadería. Hay algo que yo hice en mi gobierno, a mí me gusta hablar desde lo que se hizo, y es el catastro multipropósito, avanzar hacia allá, es decir, la tierra de verdad para qué nos sirve. Entonces, digamos, hay un estudio que dice que la agricultura debería pasar de 8 millones de hectáreas a 19 millones de hectáreas, y la ganadería pasar de 34 millones de hectáreas a 15 millones de hectáreas. Es decir, lo que quiere decir que nos están sobrando 19 millones de hectáreas de ganadería. Y este no es un asunto menor, es un asunto de productividad, que va muy alineado con lo que tú has planteado de cambio climático, y también de dignidad y de respeto y protección de los animales y de bienestar de los animales. Entonces, lo que yo propongo es que Colombia empiece a caminar hacia la reducción de la frontera ganadera y hacia el aumento de la frontera agrícola, ¿cierto? Como un asunto de productividad y de generación de riqueza. Si caminamos hacia allá, vamos a generar más empleo y vamos a ayudar a lograr que los gases de efecto invernadero puedan disminuirse, ¿cierto? Pero también allí hay que pasar por dos cosas, diría yo. El primero, que es el más importante, es también ir empezando a cambiar nuestros hábitos de consumo, ¿cierto? O sea, si seguimos consumiendo, pues siempre que haya demanda habrá oferta y digamos, hay que trabajar en hábitos de vida saludable, digamos, la soya, bueno, hay muchas cosas que además desde la agricultura es mucho más saludable, dañan menos la tierra, contaminan menos y demás, ¿cierto? Y eso debe ser, digamos, un cambio de comportamiento humano, requiere tiempo, pero hay que ir trabajando hacia allá. Y el otro es no exportar, es un pecado exportar animales para venderlos en el mundo, es una gran, perdón que diga esto, estupidez. Es como exportar petróleo también, o exportar coca, estamos dejando los muertos acá, o la contaminación acá, o exportar oro en el páramo de Santurbán, así sea, pues digamos, lucrativo. Entonces, no a la exportación, yo creo que hay que prohibir la exportación de carne, porque lo que estamos haciendo es que se llevan barcos y barcos y barcos y barcos y barcos, ¿cierto? Yo lo conozco porque pues la familia de mi esposa es ganadera y conozco en algo el tema, ¿cierto? Y conozco que se están llevando barcos y entonces ¿qué pasa? Como se llevan tantos barcos de exportación de carne, la carne sube, ¿cierto? La carne sube el precio y hay muchas familias que consumen carne, entonces la canasta familiar se aumenta. Entonces te he dicho como varias cosas allí como para empezar a plantear esto. Hay que disminuir la frontera ganadera, aumentar la frontera agrícola, ¿cierto? Y eso tiene que ir con agroecología. En nuestro gobierno invertimos, Andrea, 11.200 millones de pesos de CTI en agroecología para avanzar a no usar insumos químicos y demás. Y que la ganadería pueda darse de una manera digna, ¿cierto? Sí. Es decir, esos espectáculos que tú dices de meterlos, de confinarlos, de ponerlos ahí que casi ni caminan por tratar de sacar productividad, pues no debe ser. Yo creo que hay que darle dignidad a los animales y yo creo profundamente en que todavía importa. Esto lo dice Karen Molano, candidata a la Cámara en Boyacá con el número 102, si hay algún boyacense que ve esto, que amo y que ha sido parte de mi historia de vida. Ahora te hablaré del acuerdo de la ordenanza de la política pública que sacamos adelante en Boyacá cuando fui gobernador de la política pública de bienestar y protección animal en un departamento pues profundamente con muchas tradiciones, pero que es posible irlos modernizando. Ahora hablaremos también del uso de animales de carga y demás, pero en el tema ganadero te digo, y en el tema agrícola, si usamos bueyes para arar la tierra, somos ineficientes. Yo lo que quiero plantear acá también es un asunto de crecimiento económico que va muy en línea con lo que tú planteas, ¿cierto? Por eso nos encontramos. Porque si un campesino brega, como decía mi abuelo, con 2 bueyes, además los maltrata, terrible,
Yo vi y crecí viendo ese sufrimiento de los bueyes y también el sufrimiento de mi abuelo. Sí. Pues aran 1 hectárea de tierra con 2 bueyes. Si hay un tractor, cierto que ojalá vayamos hacia tractores eléctricos, hoy pues digamos tractores convencionales, aran 1 hectárea de tierra en 4 horas. Es más eficiente. Y yo compré por eso 139 tractores, porque yo me acordaba de los bueyes sufriendo, yo me ponía a chillar con el timón ahí adelante de niño y mi abuelo atrás bregando, ¿cierto? Sí. Y entonces digamos es ir modernizando, y eso también pasa con que los animales no pueden estar en Cartagena ni en ningún lado como tracción, ¿cierto? Usándose para mover cargas, sino eso hay que ir a vehículos eléctricos, y un poco esa agenda pues la compartimos y creemos que debemos ir hacia allá. Nuestro gobierno vamos a trabajar por reducir la ganadería, vamos a trabajar por aumentar la agricultura, la agroecología, para ser más productivos, para generar más empleo. Además ahí hay un asunto también de acumulación de tierras que debe resolverse y que en últimas está en las fincas ganaderas donde se acumula la gran cantidad de tierra, y vamos a trabajar porque Colombia empiece a cambiar también sus hábitos de consumo, empezar a ser un país, yo siempre digo, un país moderno y un país que respete todas las formas de vida. Ok, o sea, Carlos, digamos, no sé si hago como una buena frase de síntesis, y es que, digamos, tu postura de respeto a la vida de los animales va de la mano con una postura sensata sobre la economía. Sí, digamos. Claro. Sí, es un poco la explicación que yo he querido dar de hoy necesitamos sacar colombianos de la pobreza. Hoy necesitamos que la gente no esté aguantando hambre. Yo vi a los ojos la pobreza, a mí no me la contaron. Hoy necesitamos que los campesinos puedan tener futuro. Hoy necesitamos que la canasta familiar no esté tan cara. Y eso también pasa porque tenemos demasiada tierra en ganadería, ¿cierto? Un poco alineado con lo tuyo, planteo otro argumento para reforzar lo que tú has planteado, ¿cierto? Que me corresponde. Digamos, ahí hay una causa que yo comparto, pero también aquí hay una agenda que yo digamos, como presidente le estoy planteando al país. Y necesitamos aumentar la frontera agrícola con agroecología, disminuir la frontera ganadera, y eso nos ayuda también a pensar y mirar hacia el futuro. Es que no podemos seguir contaminando y contaminando. La hora de cambiar ya nuestros hábitos, nuestra manera de consumir, de producir, es ya o ya no fue, o ya no fue. Y entonces creo que ahí estamos y nos encontramos, y por eso genuinamente siempre que te veo te digo, te apoyo, te acompaño. No lo digo por quedar bien con una población y demás, porque digamos, yo diciendo esto tengo debates con mi suegro, que es ganadero, ¿cierto? Y yo podría decir, venga, pero es que ya tengo tantos votos. No, yo estoy calculando. No estoy calculando nada, lo que estoy pensando siendo coherente con lo que corresponde a una nueva generación que hace política y que dice que hay una agenda. Y te cuento, ya convencí a mi suegro, de que tiene que emigrar hacia la agricultura, y dijo, oiga, sí, y ya él está pensando en que ya no es eche ganado allá, porque se están endureciendo los terrenos, y ya está pensando en regar, en pensar en otras maneras más modernas que respeten la dignidad de los animales. Y yo creo que como yo convencí a mi suegro de que haga ese tránsito, se puede convencer a millones de colombianos. Entonces, y a muchos ganaderos. No más expansión de la frontera pecuaria, ganadera. De acuerdo. Hábitos de consumo, una alimentación más basada en plantas. Y eso lo logramos desde el gobierno, culturalmente, dando ejemplo. Que los comerciales de televisión no sean Duque, yo soy el que más ha invertido y así le gusta al que le gusta, que escuché uno hoy. Que sean un comercial de televisión que hay plata del Estado a los impuestos de los colombianos. Es, mire, aliméntese mejor, consuma soya, consuma quinoa, y ahí la llevamos a un montón de campesinos. Yo lo hice en el gobierno, yo reemplacé un montón de cosas por quinoa, ¿cierto? Y vamos avanzando hacia una manera mejor de vivir, que antes es más saludable, digamos. Aquí hay que hablarle al país que este no es un asunto de dogmatismo, como dice el señor Félix Lafurí, que por cierto se roba la plata del recurso a los ganaderos, ¿cierto? Que eso hay que decirlo. Que hay que decirle es a él que precisamente estamos hablando es de cómo construimos un país mejor y cómo las personas pueden producir mejor y ser más sostenible el país en ese modelo de crecimiento económico. Por eso yo creo que hay que cambiar el modelo de crecimiento, de productividad de Colombia. Entonces, hago la síntesis. No más, digamos, contención de la frontera ganadera. Disminuirla, yo digo disminuirla, y vamos a trabajar a llegarla a 15 millones de hectáreas. Eso es pasar del 30% al 13%. Digamos, y es reemplazarla, inversión en la reemplazarla por la frontera agrícola. Y eso es tecnología, eso es agroecología, eso es no tantos insumos, agricultura orgánica. Entonces, reemplazar esa que quitamos, meterla a la agricultura porque ahí nos genera más empleo. Correcto. Tercero,
cambio, digamos, toda la educación y estímulos para cambios de vida, y eso, hábitos de y eso consumo. Tiene que ir en el colegio también. Correcto. ¿Cierto? No solo cuidar a estos animalitos, que no adopten perros de esos que venden, que hacen grandes criaderos, sino que se adopten perros de la calle, digamos, lo que tú vienes haciendo, impulsando esa idea, cuidar los animales. Además que eso es humanizar la vida. Un poco yo siento, y esto podría parecer demasiado extremo, pero yo siento que en parte nuestra cultura de matar animales, de que los animales no importan, es la cultura que nos ha llevado a que la vida del hombre tampoco importa, y eso tiene que ir cambiando, porque un animalista, y te lo digo, es un ser humano extraordinario. Y yo creo que si tenemos seres humanos extraordinarios desde el colegio, desde la escuela, este país va a ser mejor. Y en últimas, ese es el problema de Colombia, es que aquí hay un montón de gente que plomo lo que hay, plomo lo que hay. Y hay que humanizar. Y si tú ves, esos prototipos son los mismos que van a toros a gritar. ¡Ah! Me haces pensar en Marguerite Yourcenar, que dice, la escritora francesa, que dice que nos acostumbramos a ver camiones atiborrados de animales rumbo al matadero, como nos acostumbramos a ver camiones atiborrados de seres humanos rumbo al matadero. Y se volvió normal eso. Y se volvió normal. Y es lo que hay que cambiar. Correcto, ahí sí, el micrófono. Y cuarto, prohibición de la exportación de animales. Sí, eso sí, yo creo que es clarísimo. Hay muchos se van a molestar porque eso es un muy buen negocio para los ganaderos. Incluso mi suegra se molesta cuando yo hablo de eso, pero es una locura. Dañar nuestros suelos, contaminar, gases de efecto invernadero y no generar empleo para que otros, a los animales y someter a los animales a una vida que no es digna. Además, barcos llenos de animales cruzando el océano, eso no es digno. Y yo creo que hay que pensar en cómo, además, también, como no debemos exportar comida, importar comida, no debemos exportar animales. De acuerdo. Hay que exportar es comida. Carlos, el segundo gran tema muy controversial. En Colombia nos hemos acostumbrado a lo que mi amigo Luis Domingo Gómez llama el torturismo. Sí. Colombia está tomada por actividades turísticas alrededor de la crueldad con los animales. El coleo, las corralejas. Este año la noticia fueron las corralejas, muertos, humanos y no humanos, gente que se va a matar a cuchillo, el pan y el circo, en fin. Coleo, corridas de toros, peleas de gallos, las cabalgatas, los caballos explotados con fines turísticos en varias partes de la costa. Y hay una discusión muy fuerte, por supuesto hay unas tensiones muy fuertes entre derechos culturales, libertades económicas y, digamos, un conglomerado de intereses de animales a la vida, a no ser torturados, a la dignidad, que son sistemáticamente vulnerados. ¿Qué hacer frente a esa tensión? ¿Cuál es tu posición frente a esto? Mira, lo primero que yo digo es que no puede ser cultura desde ningún punto de vista la crueldad y el maltrato. Eso no es cultura. O sea, es como decir que era cultura el Coliseo Romano con los gladiadores. Eso no es cultura. Ya, claro, hay que respetar las posiciones y un poco yo he sido, digamos, como muy de la línea de hay que respetar las libertades individuales, ¿cierto? Yo soy cristiano, profundamente cristiano y nunca por eso he dicho tengo que prohibir que la eutanasia o que el matrimonio. Yo creo que hay que respetar porque, digamos, mi creencia no la debo, digamos, imponer a los demás. Pero yo sí creo que el camino es el que tú has transitado en el Consejo. Y es que hay que desincentivar ese tipo de situaciones. Es decir, en mi gobierno, ¿yo qué hice? Las gobernaciones siempre daban plata para ferias y fiestas y toros y gallos y todo. Ni un solo centavo. Entonces, lo primero que hay que hacer es prohibir que cualquier peso, ni amagado, porque hoy, digamos, hay una normatividad, pero ni siquiera camuflado se invierta en ese tipo de cosas. Sí. Lo primero, 0 pesos para el maltrato, para esos espectáculos. Segundo, cero infraestructura pública para eso. Es decir, yo respeto, mi suegro vaya a toros, pero que vaya con la plata del Estado, se ha llegado a una plaza de toros y no un hospital, pues me perdona, pero qué pena, pero que no, ¿cierto? Y lo tercero, impuestos para eso, que fue un poco lo que hiciste tú allá. Okay. Si aumentamos los impuestos, esto es desde el punto de vista económico lo que les encanta a los ortodoxos y a los neoliberales, y es los incentivos de lo que hablaba Friedman. Sí. Si yo le pongo impuestos a eso, pues se desincentiva y va a pasar lo que pasó aquí en Bogotá. En última, nadie se presenta porque es muy caro, se vuelve muy caro las boletas. Y bueno, y el que diga, bueno, yo tengo el derecho, sí tiene el derecho, pero pague, ¿cierto? Y pague
unas tasas de impuestos, digamos, que sean considerables. Yo creo que ese es el primer camino que podemos transitar. Yo espero que más adelante, digamos, el Congreso y la sociedad estemos listos en conjunto para decir prohibición absoluta. Pero yo creo que el camino es en pensar por esa desincentivar y cero recursos públicos para este tipo de prácticas que no es cultura, la crueldad ni el maltrato animal. ¿Tú crees, por ejemplo, Carlos, que las personas, digamos, que derivan su sustento económico de, no sé, por ejemplo, los coches turísticos en Cartagena, habría que, digamos, hacer con ellos una conversación para ver alternativas de transformación? Y ayudarles. O sea, no puede ser de un día para otro que mueran de hambre. Es pensar digamos, hay mucha innovación en Colombia. Yo pues no tendré la solución porque hay que ir a hablar con ellos, concertarla con ellos, pero sí hay que cambiar esa tracción animal por la tracción eléctrica, ¿cierto? Vehículos eléctricos, habrá que ver cómo eso rescata la tradición, no daña que la ciudad y demás, pero hay mucho turista que incluso viene y ve eso con mucho dolor y dice yo no vuelvo a Cartagena por lo que ven. Y yo creo que a ellos hay que decirles vamos a ir hacia otro tipo de trabajo, ¿cierto? Pueden seguir en sus coches, pero no con animales, y eso debe ser producto de ir a sentarnos con ellos. Y que el Estado, ahí sí el Estado, no pague corridas ni financie fiestas, sino ahí el Estado vaya y le diga, mire, aquí está su nuevo coche con vehículos eléctricos, que pueda trabajar la gente y además ayudar a formalizarlos y demás. Y yo estoy seguro que si lo hacemos bien, no vamos a tener problema y podemos ser hasta ejemplo de Colombia. Yo hice eso en Boyacá. Con muchos recicladores yo me senté y están felices, porque les dije, venga, no usen caballitos, venga, que hay una moto, les sale mejor, no tienen que darle comida, ¿cierto? Y era eléctrica, entonces yo creo que se puede y lo podemos lograr siempre que haya voluntad de parte del gobierno. Carlos, un tercer gran tema que es yo creo que es de los más dolorosos, y es la infamia que cometemos todos los días con los animales silvestres en Colombia. Sí, eso es gravísimo. Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo. Tenemos 54.871 especies reconocidas y diariamente se incautan al año 42.000 animales víctimas del tráfico, comercio, la tenencia ilegales. Y detrás de eso lo que vemos es una tremenda desarticulación institucional, corrupción en policía, corrupción en las corporaciones autónomas regionales. De hecho, la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales ha generado varias alertas, ha dicho que de 39 autoridades ambientales en el país, solamente 21 de ellas tienen alguna infraestructura y es precaria. En la mayor, digamos, cantidad de veces, o la mayoría, son pequeñas jaulas, instalaciones deficientes donde los animales casi que van a morir a manos de personas que tienen cero capacitación para atenderlos. Muchas veces los animales quedan en manos de los mismos infractores en calidad de secuestres por la misma carencia de esa institucionalidad. ¿Qué hacemos frente a esa papa caliente que son las CAR? Tú sabes que en Colombia durante muchos años se ha buscado una reforma, pero ha sido imposible porque son el botín de los políticos. De acuerdo. ¿Qué hacemos con los animales silvestres? Mira, yo te hablo siempre desde mi experiencia. Cuando fui gobernador, hay una serranía que es muy hermosa, que es la Serranía de las Quinchas. Es muy grande. Y por ahí se está haciendo un tráfico de madera muy complicado y de animales silvestres. Y yo era absolutamente asombrado porque no había articulación, tú das en el clavo. Entonces la CAR no tenía ni idea qué estaba haciendo el ejército, y el ejército no tenía ni idea qué estaba haciendo la policía, y la Secretaría de Ambiente no tenía ni idea de nada, es decir, una desarticulación increíble. Y la Fiscalía no hacía nada porque tenía otras cosas más importantes que hacer según ellos y tal. Entonces yo creo que lo primero es que hay que crear un sistema nacional de cuidado de estos animales silvestres, porque además hacen parte de nuestro mayor patrimonio, que es la biodiversidad. Es decir, si nosotros no entendemos que nuestra mayor riqueza hoy es eso, la biodiversidad, los bosques, la Amazonía colombiana, nuestros páramos, pues estamos jodidos porque ya no hay manera de echar reversa. Es un poco lo de la película, ¿cierto? Ya se estrelló el meteorito y acabó con la Tierra, ya no tuvimos la posibilidad de probar si de pronto nos hubiera servido de otra manera. No, aquí hay que parar ya
crear ese sistema, crear fiscales especiales para eso, ¿cierto? A mí me parece que la fiscalía debe tener cuerpos capacitados especiales para eso, Sí. ¿cierto? Para proteger la biodiversidad y tal, y eso tiene que ver también con los bosques, el ambiente y los animales silvestres. Y también articular con las CAR, que las CAR tengan, digamos, una obligación en específico y que tengan personal en eso específico. Que yo le decía al director de la CAR, venga, pero ¿por qué no manda una gente allá? Dijo, no, porque es que son los mismos que están en lo de las minas y tal. No, que tenga un personal específico ahí, todos capacitados y articulados, todos los días conversando. Mire, tenemos esta alerta, tal, ¿qué hice yo para resolverlo? Sí. Los cité a todos en la mesa y les dije, nos vamos todos para allá. Y fuimos y lo logramos parar ahí, ¿cierto? Hay unas investigaciones de una gente, pero ya no hay tráfico de madera ni de animales silvestres por la serranía de las Quinchas, que se nos está yendo mucho. ¿Qué fue lo único que tuvo que hacer? No creamos una nueva institución, sino articular las que están, ¿cierto? Y si las articulamos, que también tienen que ver con proteger la madera, la Amazonía, que no talen y demás, ahí podemos hacer un match que nos permite que se proteja pues a nuestros animales silvestres y que este tráfico que se hace en el comercio, que es muy lucrativo, pues ya deje de existir y que haya endurecimiento también, digamos, para las penas. Eso se ha venido planteando, pero como no hay fiscales que puedan, digamos, acusar a las personas que lo están haciendo, pues no pasa nada. Entonces, articulación, creación de nuevos fiscales, ¿cierto?, para ese tema específico, y crear el sistema nacional de cuidado de la biodiversidad y de los animales, de la fauna y de los animales silvestres. ¿Apoyarías, Carlos, en Plan Nacional de Desarrollo un recurso presupuestal importante para la creación de los KBR, los Centros de Atención Por supuesto, eso es muy importante porque un poco la ley 2143 creo que fue aprobada en el 2021, es reciente creo, no tiene plata, no sirve para nada, es un saludo a la bandera, o sea, necesitamos billete, plata para eso, entonces hay que dejarle recursos al tema, y yo insisto, si hacemos las dos cosas, biodiversidad, flora, fauna, animales silvestres, vida, todo, y entendemos que ahí está un gran patrimonio, además es necesario invertir, y yo creo que hasta podemos conseguir cooperación internacional para eso. Entonces yo sé que tú vas a ser senadora, yo espero estar también en el gobierno y que podamos hacer algo muy chévere. Yo incluso cuando fui gobernador, y este es un dolor que tengo porque nosotros compramos un gran bus, la móvil de esterilización y demás, pero desafortunadamente esa móvil, por una ley nacional que no contempla los territorios y el conocimiento del territorio, le cambió las funciones a eso, y como eso está escrito a la Secretaría de Ambiente y ya no es, entonces ya no la puede usar la Secretaría de Ambiente, sino otro, o sea, se vuelve un problema terrible. Entonces hay que también desde el Congreso de la República, que es mi punto, darle autonomía para que las regiones, los territorios, las alcaldías puedan tener, digamos, esos programas y tener recursos para eso. Incluso yo creería que hay que pensar en transferencias directas a los municipios para eso en específico, es decir, como hay transferencia para salud, educación, saneamiento básico, tal, que haya transferencia específica para protección ambiental, de animales silvestres, de vida, de fauna, de bosques, de páramos, y ahí hay una plata que se dedica a eso. Parte del pecado es que las CAR hoy tienen unos presupuestos de acuerdo, salidos de toda dimensión. Y no hacen nada. Cuarto y penúltimo tema, Carlos, animales domésticos de compañía. Hoy 6 de cada 10 hogares tienen un animal de compañía, un gato, un perro o varios. O conejos, o en fin. Y es un tema, digamos, que ha venido creciendo en la sensibilidad pública. Sin embargo, uno va a cualquier municipio de Colombia y encuentra animales en las calles, enfermos, moribundos, maltrato, mala tenencia, incumplimiento constante y recurrente por parte de las alcaldías en materia de esterilización. No hay una gran política de esterilización, que es la única manera de controlar éticamente la natalidad. No hay control sobre el comercio de animales, criaderos, venden, ¿no? Entonces, por un lado, como que logramos medio atajar con muchos esfuerzos, esterilizando, rescatando, pero por otro lado tenemos un tubo de escape que es comercio, abandono, y no hay albergues, en fin, se necesita una gran política nacional para la protección integral de animales domésticos de compañía. Sí, lo primero que yo digo es que es labor del Estado colombiano, una política pública nacional de bienestar, protección animal, y que no sean las fundaciones las que hoy estén haciendo la esterilización, es que es una locura, o sea, y muy chévere, y aplausos para ustedes de pie, pero esa es una labor que debe hacer el Estado, claro, articulado con las fundaciones, y se tiene que hacer un trabajo conjunto, pero el Estado debe asumir esa responsabilidad como Estado colombiano,
¿cierto? Y eso significa el Estado, no solo el gobierno nacional, sino los gobernadores y alcaldes, tener recursos y dedicar recursos para eso. Que se obligue por ley que los municipios tengan una política pública de recursos, ¿cierto? Y funcionarios para ello. Que además yo te digo una cosa, también desde el punto de vista de empleo, hay un montón de, yo lo sé porque pues yo fui gobernador, de profesionales, veterinarios, médicos, que su pasión es eso y están desempleados. Si dedicáramos un recurso importante desde el punto de vista solo de la generación de empleo, y perdóname que yo incorpore estos elementos, ¿cierto? Un poco para reforzar tu idea, digo, aquí también hay un elemento de generación de empleo, ¿cierto? Si generamos ese empleo y hace, porque el Estado a veces da transferencias monetarias y eso es un tubo de escape, si decimos vamos a darle empleo a la gente, ¿a quiénes? A los veterinarios de Colombia, ¿cómo? Con un programa de una política pública, que el Estado asuma la esterilización y que asuma el cuidado de los animales y que asuma el control de los criaderos y tal. Ahí se genera un montón de empleo, que necesitamos hoy empleo, y además protegemos la vida de los animales, que también se vuelven en muchos casos, tú sabes, problemas de salud pública y que deben, digamos, el Estado también debe, digamos, cuidar ese tema. Así que sea labor del Estado y que articulemos con fundaciones y demás y que haya un gran programa nacional que genere un empleo importante allí, porque la gente que estudia veterinaria y demás, la mayoría no lo hace por lucrarse, sino porque es su vida, su pasión. Pero necesitan comer también, ¿cierto? Entonces ahí hay una plata, que yo creo que ese programa no lo valen mucho, nosotros lo estamos modelando en nuestro programa de gobierno, porque, digamos, yo lo hice desde mi gobernación. ¿Cuál programa dices? Esterilización. Sí, yo lo hice desde mi gobernación. Pero lo estamos modelando a nivel nacional, cuánto puede valer eso para que todos los municipios tengan recursos para eso. No se contrate desde el centro, ¿no? Cada municipio es diferente, pero que cada municipio le llegue una plática para contratar veterinarios y tal y tener un programa de esterilización, ¿cierto? Que además es necesario, pues tú que vienes de Boyacá, ir a veredas. A veces estos programas se quedan en la ciudad, en los centros, ¿no? Y las veredas absolutamente abandonadas. No, de acuerdo. Y lo otro, el tema de animales de compañía, es que es muy importante, André, pues que eso también haga parte de la educación, ¿cierto? Incluso yo vi un programa muy lindo en televisión, creo que era como en Centroamérica, donde los animales de las calles creaban grandes centros, donde los niños con problemas mentales, ¿cierto? Con problemas con discapacidad iban a recibir algo que en el programa decían como la animaloterapia, ¿cierto? Entonces, si hacemos ese tipo de programas son lindos, eso humaniza. Yo siento que en este país lo que nos falta es tener buena humanidad. Yo digo, por eso el presidente, más que un gran estadista, es un buen ser humano. Debe ser un buen ser humano y debe inspirar a todos los demás a ser buenos seres humanos. Y yo por eso de verdad cuando conozco gente como tú, a mí me conmueve. Cuando vimos lo del video que se hizo viral del señor habitante de calle, que eso dice uno, este país necesita muchos más personas como él, ¿cierto? Y eso lo logramos como desde el colegio, desde la escuela, desde el colegio educando, ¿cierto? Y yo aprendí, a mí nadie me enseñó un día hasta que mi esposa me enseñó. Le dije, mi amor, le quiero regalar un perrito a David, vamos a comprárselo. Y dijo, no, vamos a adoptar. Y me explicó, y claro, uno entiende, si a uno, porque yo vengo del campo y pues allá, digamos, no está como tan claro el chip. Si educamos a la gente, le decimos, no, es que miren, esos criaderos maltratan a los animales, les ponen a las perritas a reproducirse muy rápido y tal, y entonces y se vuelve lucrativo y se vuelve un gran negocio, y hay un montón de perritos en la calle. Si hacemos eso desde la educación, pues también vamos a resolver un problema pues muy grande que hoy tenemos, y por eso yo siempre he dicho que Colombia no va a cambiar por un buen presidente, sino en la medida que todas y todos los colombianos cambiemos nuestra manera de pensar. Carlos, último tema. Uno dice, bueno, hacemos las leyes, destinamos el presupuesto, pero la institucionalidad se quiebra todo. De acuerdo. Digamos, la legislación es deficiente, a veces incluso puede ser contraria a la protección animal. Por ejemplo, la ley 1774 que tanto hemos celebrado tiene muchos problemas porque de alguna manera reiteró las excepciones de protección a los animales que son explotados en la industria de la alimentación, a los animales que son explotados en entretenimiento. Luego nos encontramos con unas sanciones débiles, con una dispersión de competencias y sobre todo, ahora que hemos estado viajando nosotros con el tema de Ruta Animal, nos encontramos con que en corregimientos, en veredas, en pequeñas poblaciones, la institucionalidad sencillamente no llega. Existe. Los inspectores de policía no cumplen con la función. Entonces es como que desde el centralismo tenemos la ley y la celebramos, pero a la hora de aterrizarlo en la minucia del territorio,
se rompe esa, digamos, la institucionalidad se quiebra y es absolutamente inoperante. ¿Qué hacemos para que se aterrice realmente en los territorios la legislación y haya una institucionalidad eficiente para atender a los animales? Yo siempre digo esto, las leyes no resuelven los problemas se resuelven con buenas leyes, es un punto de partida, pero con una institucionalidad que mantenga la estructura y que pueda hacer cumplir las leyes, que es lo segundo y sobre todo, o sea, la ley es el punto de partida, necesitamos una institucionalidad que logre que esa ley se cumpla y sobre todo el tercero es que haya un cambio de mentalidad en la ciudadanía, ¿cierto? Esas cosas se tienen que articular. Y Colombia desafortunadamente hace muchas leyes, pero no tiene instituciones sólidas para eso. Entonces uno ve todas estas competencias regadas, Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente, las CAR, la policía, tal, y todo es disperso. ¿Cierto? Y yo por eso te dije en una pregunta anterior, hay que crear el sistema nacional, un sistema nacional que logre articular todas esas instituciones y que tengan permanentemente reuniones. En Boyacá y en todas las gobernaciones y alcaldías existe algo que se llama como un consejo departamental de política social, donde todos se sientan a la mesa. Yo creo que hay que crear un consejo nacional también de bienestar y protección animal, que permita que cumplan esas tareas y que todas las instituciones se sienten a la mesa a decir, bueno, ¿cuál es mi tarea? Ah, no, que es que faltó sanción, fiscalía. Ah, no, que faltó control, policía. Ah, no, que faltó recursos, bueno, ¿cierto? Y que se pongan unos recursos y que se puedan, digamos, destinar de manera transparente para que todos los ciudadanos vean que allí no se están perdiendo. Y sobre todo, que esto es muy importante, que se le dé recursos, porque, digamos, las leyes son muy bonitas, pero si no tienen recursos son saludos a la bandera. Sí. Es decir, necesitamos ponerle recursos a este tema. Y yo creo que no es desperdiciar los recursos en algo que también va en la esencia y la médula de lo que tiene que ser nuestro país y nuestra sociedad, ¿cierto? Quien cuida la vida, quien entiende que toda vida importa, si toda la sociedad lo entiende y lo entendemos, nuestra sociedad va a ser mejor. De acuerdo. Y yo insisto en esto, si logramos trabajar allí en las nuevas generaciones y nosotros, incluso no solo las nuevas generaciones, yo estoy seguro que vamos a lograr que el día de mañana no tengamos tantos asesinatos de líderes sociales, que la gente diga, no, matar a alguien no es normal, no es normal. Si la gente entiende que hay que proteger la vida del pajarito, del perrito, que los gallos no es normal que van y se maten y que todos se rían y se aplaudan, si eso lo logramos interiorizar culturalmente, vamos a tener una sociedad mejor. Carlos, una última pregunta para dejarte ir. ¿Derechos para los animales en la Constitución, sí o no? Es la primera vez que me hacen esta pregunta, ¿sabes? Y yo diría que sí. Y intento contestar con lo que siento en el corazón. Yo diría que sí. Yo diría que la Constitución es nuestro ADN, lo que nos debe representar como nación. Y yo me sentiría muy orgulloso como colombiano que en el mundo yo pueda decir, en mi país los animales tienen derechos. Los páramos tienen derechos, los campesinos. Hoy este presidente que es extraordinariamente malo, de verdad que uno no entiende cómo alguien puede ser tan malo. O sea, es malo y cuando sale con otra peor uno dice, pero ya era imposible ser más malo. Las Naciones Unidas hizo una declaratoria de los derechos de los campesinos, él no la aceptó, ¿cierto? Yo creo que hay que caminar hacia allá. Y por supuesto, no solo incorporarlo en la Constitución, sino hacer que la Constitución se cumpla, ¿cierto? Y que eso también tenga que ver con cuál es el ADN de Colombia, de proteger la vida. Para mí la vida es lo más sagrado, la vida es la esencia de lo que somos. Yo siempre digo, siempre que haya vida hay esperanza. Yo tuve un accidente muy grave, y termino con esto, Andrea, en el 2016, muy grave, y tenía todo el poder del mundo, tenía 31 años, acababa de salir una encuesta con el 78% de favorabilidad, era el gobernador más joven de Colombia, prestigioso, con el cariño de la gente, era soltero, no digo que sea bueno, sino que era soltero. Y tenía todo por delante, y pum, que me accidento y quedé ahí acostado y tal, y sin poderme mover, y entendí que la vida es un milagro, que uno no se levanta porque sí, que así es normal que uno vaya y camine y no. Y cada expresión de la vida, esto, y que yo que soy muy creyente, esto es una creación de Dios, y es un milagro, y la conexión que tiene uno con los animales también lo hacen humano, lo hacen buena persona. Eso, mi hijo, desde que tiene a Pimpón, que es su perrito, es otro niño, ¿cierto? Y yo sueño con un país así,
y yo creo que si avanzamos en ese camino de derecho, de que nuestra Constitución esté eso y que las nuevas generaciones lo asuman, este país va a ser mejor. Y más allá de todas las discusiones políticas, que es izquierda, derecho, centro, hay que avanzar a tener una sociedad mejor, y eso lo logramos también con esto. Carlos, mil gracias. Ha sido de verdad un gustazo hablar contigo, como siempre lo es. Gran candidato. Nos vemos el 13 de marzo. Bueno. Éxito en esta campaña. Falta todavía un apretoncito. Sí, así es. Ánimo, fortaleza, energía, la mejor disposición espiritual. Y muchas gracias de verdad por tu tiempo y tu respuesta. Con toda la fuerza, y yo tengo que decirte que te admiro profundamente, que sé que te va a ir muy bien. Sé que te va a ir muy bien, y tú eres una mujer realmente que con tu sola mirada inspira, y que esa pasión que tú tienes la contagias. Animarte también, te vas a encontrar con muchos obstáculos. Yo un poco ya fui congresista, gobernador, y vas a llegar en muchos momentos en que digas, yo mejor me retiro de la política, pero ahí debes recordar siempre de dónde viene tu fuerza, de esta causa. Yo cuando estoy así bastante triste y digo me voy a retirar, me voy a abrazar a mi gente, a mi pueblo, me voy a donde yo crecí echando asadón, voy a ver donde mi abuelita, la mata guayaba, donde mi abuelita abría un huequito y hacía sus necesidades, y un poco eso a uno lo llena de fuerza para aguantar, porque la política es fea y es compleja, y hay mucha gente mala que no está pensando en una causa, sino en su interés particular. Así que animarte. Nos vemos el 13. Bueno, el 13 invitar a todos a que consideren esta propuesta, que nos acompañen. Yo sé que tú vas a ser senadora, y bueno, desde ya te digo, si yo logro ganar la consulta de la coalición Centro Esperanza, como espero que pase, y voy a darla toda para que así pase, espero el 14 estar anunciando a mi coordinadora nacional de protección de bienestar animal, y que hagamos una campaña extraordinaria en todo el país con eso. Vaya. Ya tú electa como congresista, entonces mientras del 13 hasta que te posesiones, pues vas a tener un trabajo que hacer. Bueno, ya sabemos que es mujer lo que viene por ahí. Sí, bueno, un abrazo. Gracias Carlos. Los derechos de los animales en la agenda política nacional. Gracias, Carlitos. Gracias a ti, un abrazo para todos. Chao. Chao.